Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en Mimi Prado, el programa de alto voltaje de 89.1 radio, cadena radial costarricense, y Fausto Amador Arrieta. Sí, el programa pasado dije nuestro analista estrella, pero la verdad es que lo es, así que podría siempre presentarte de esa manera, Fausto. A un amigo mío de Guatemala dijo, no, más que analista estrella, es un 4x4, Fausto. Entonces, para llevarte los últimos piropos de nuestros oyentes. Eh, el programa pasado hablamos de la decadencia del control geopolítico unipolar de Estados Unidos y las consecuencias que eso trae para el resto del mundo. También dijimos que no nos dio tiempo de tocar qué pasa con eso al interior de los Estados Unidos. Nuestro programa de hoy entonces será sobre las elecciones y cómo las elecciones en Estados Unidos están señalando los grandes desafíos que tiene Estados Unidos en esta época de cambio. Cómo ese choque, esa división interna, ese no poder ponerse de acuerdo ni en un minuto de silencio, evidencia esa dificultad que enfrenta la gran potencia norteamericana para resolver los desafíos de este siglo XXI. Eh, Ahora, antes del programa, analizábamos que incluso vamos a tener posiblemente que dar un tercer programa porque son muchos los elementos que hay en este momento y difícilmente podemos llegar a fondo en cada uno de ellos. Eh, no sé, Fausto, comenzás con una síntesis de lo que hablamos la semana pasada para poder conectar con lo que vamos a seguir en esta. Claro que sí, Mimi, por supuesto. Y bueno, yo me siento súper halagado y muy agradecido de, De ser un de, cuatro rea- por cuatro. no, no, de eso le llaman, me ves con los ojos de abuelita. No, yo creí que ibas a decir con ojos de amor, de abuelita. Yo sé que la Bueno, ya es se me olvidó importante. el dicho, se me olvidó el dicho. Hay un dicho que dice, me ves con ojos de cariño. Bueno, sí, yo pienso que hay que retomar, porque en nuestras pasadas reflexiones habíamos analizado los tres escenarios dramáticos más importantes de los acontecimientos mundiales, que eran la guerra en Ucrania, la crisis política y económica de la Unión Europea y la tragedia del genocidio viviente en Gaza bajo las bombas y los asaltos de Israel contra la población civil palestina, que prácticamente esa semana tuvo uno de los escenarios más grotescos cuando dispararon a la multitud que se agolpaba a buscar los alimentos. Bueno, habíamos reflexionado sobre esos escenarios y habíamos dicho que eran expresiones dramáticas, trágicas de un cambio histórico de época. Dijimos que estábamos en medio de ese proceso y a eso, al periodo de transición que estamos viviendo, le llamamos crepuscular, el atardecer de un día, el entrar de la noche que nos llevará a otro día, y al hacer esas reflexiones, y nunca me voy a cansar de Gramsci. hacer una... Exacto, exacto, de recordar a Gramsci cuando dijo que el mundo muere, el nuevo mundo no termina de nacer y que en ese claro oscuro, decía Gramsci, surgen los monstruos. Ese claro oscuro es el crepúsculo que vivimos ahora. Fue así que planteamos que la guerra en Ucrania, la tragedia de Gaza y la crisis de la Unión Europea formaban parte de los monstruos que surge en el atardecer de nuestra época. Una época que no termina de morir y que todavía nos va a dar mucha sorpresa. Como lingüista o como lingüística de nuestros tiempos, retomábamos la definición que le dio el canciller alemán Scholz a este periodo, que le llamó la Zeitenwende, el vuelco de los tiempos. Y definíamos que eso, esa Zeitenwende que estábamos viviendo, era concretamente la dramática transición del universo internacional dominado bajo la hegemonía unipolar de los Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, transición
a un mundo cada vez más multipolar. Transición que los Estados Unidos, el G7 y las instituciones multilaterales dominadas por Estados Unidos se resisten a aceptar, y en esa resistencia suscitan guerras y condiciones geopolíticas que pueden escalar hasta una guerra mundial, como ya ocurrió en el siglo pasado, en 1914, cuando la rivalidad entre las grandes potencias europeas las condujo, como vos muchas veces lo has dicho, como sonámbulas hacia la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En las reflexiones que nos hicimos de esos tres conceptos dramáticos, nos quedó pendiente eso. ¿Qué papel juegan las elecciones de los Estados Unidos en este escenario de transición? Y efectivamente, los procesos electorales de los Estados Unidos van a decidir cómo abordarán los Estados Unidos los caminos que aparecen sin salida de esos escenarios internacionales. Por supuesto que las elecciones de los Estados Unidos tienen una dinámica que les es propia a las realidades internas nacionales de Estados Unidos. Es más, suele decirse, es una sabiduría convencional que los acontecimientos del mundo y en particular la misma política exterior de los Estados Unidos tiene muy poca relevancia en las elecciones norteamericanas. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que las elecciones de los Estados Unidos se realizan en Marte, no, se realizan en la Tierra, todo lo contrario. Son uno de los acontecimientos más relevantes de las realidades mundiales, forman parte de las dinámicas internacionales, inciden en ellas, pero también reflejan las correlaciones políticas de fuerza y los cambios de época que estamos viviendo. Por eso sería un error de nuestra parte hacer una reflexión sobre las elecciones norteamericanas solo como una realidad gringa, metida dentro de sí mismo, en aislamiento sanitario del cambio de época que estamos viviendo. El problema analítico más importante que se nos plantea es precisamente en la Zeitenwende que vivimos, dilucidar cómo se manifiesta el cambio de época en las elecciones norteamericanas. Varias veces lo hemos discutido. El ambiente que se vive es reminiscente del Imperio Romano en su fase decadente. Una clase política sin capacidad de renovarse, dos candidatos totalmente inadecuados a dirigir al imperio en medio de la Zeitenwende. Es obvio que el Partido Demócrata tiene en el presidente del país un candidato muy vulnerable. Necesitan un cambio, pero no encuentran cómo plantearlo sin debilitarlo todavía más. Y tal vez lo logren. De repente ya hay varias propuestas de cómo sustituir a Biden en medio de la carrera, tal vez in extremis, tal vez en el momento mismo de la convención. Pero a estas alturas del partido, nada dice que ese cambio de persona significa un cambio de perspectivas. Y además que va a ser posible, analizando encuestas, no tienen con quién hacer ese cambio, ¿verdad? Sigue siendo la mejor ficha dentro de los demócratas el débil Biden. Y sí, eso que acabas de decir, la mayor fuerza es su debilidad. ¡Qué horror! Bueno, pero es tremendo eso. De hecho, hace varios meses nosotros discutimos sobre eso, sobre si iban a hacer un cambio. Yo te decía sí, pero no se pueden sacar de la manga. Vamos a verlo, porque eso tiene que ver mucho con lo que quisiera que analizáramos hoy, la rigidez política de los Estados Unidos. Al otro lado, los republicanos aparecen con un partido misteriosamente, misterioso entre comillas, amarrado a Trump en una imposible apuesta enmarcada en los peores prejuicios xenófobos, racistas, misóginos y clasistas que disputan la hegemonía cultural del país y que representan una movilización política de extrema derecha como nunca la ha vivido ese país. Esas son las alternativas que se disputan en la dirección de Estados Unidos. Y se la disputan no en cualquier momento, en el momento más complejo de la historia del mundo y de la historia de los Estados Unidos. El siguiente presidente de los Estados Unidos tendrá un panorama que nadie le envidia, complejo. Los pretendientes en pugna por esa silla
no parecieran tener ni la sensatez ni el liderazgo requerido para conducir esa nave fuera de los tormentos. Ni siquiera la capacidad de unir al país para enfrentar esos cambios. Un país que está totalmente dividido, o sea, casi 50 por 50, y no tienen la capacidad de puentes y de discusión con un grupo con el otro. Esa rigidez, bueno, esa rigidez es su tremenda debilidad. Necesitamos pensar en la inmensidad de las tareas, digamos, posibles que alguien sensato podría hacer para ver si esas tareas hay alguien que las pudiera hacer. Digamos, veamos lo que sería más o menos un fenómeno de posposición a lo Adriano en Roma para detener la decadencia. Habría que detener la guerra de Ucrania y concertar la paz, aceptar la neutralidad de Ucrania. Eso sería uno de los puntos. Otro sería forzar a Israel a un giro hacia detener la masacre del pueblo palestino y aceptar la existencia de un Estado palestino. Eso sería otro. Finalmente, concertar un acuerdo de seguridad europea y mundial con participación de Rusia y China. Quien lograra hacer eso, le da a la humanidad otro soplo de esperanza. Pero esas tareas creo que están totalmente utópicas en las condiciones actuales. Simplemente inimaginable. Entonces, las elecciones de los Estados Unidos no parecieran destinadas a lograr una solución a los problemas del mundo. Todo lo contrario. Todo parece que sea cual sea el siguiente presidente, los nubarrones del mundo se van a seguir oscureciendo. Será una administración de la transición que acelere hacia el caos o retarde el caos. Yo siento que todo se acelera hacia lo peor. Entonces podemos considerar también las elecciones de los Estados Unidos como componente del crepúsculo, un momento más que oscuro que claro. Yo voy a decir algo horrible. Probablemente estas elecciones es uno de los monstruos al acecho que aparecen en el crepúsculo. Increíble lo que estás diciendo, ¿verdad? Y es tremendo, tremendo, pero ese monstruo se señala en algunos datos de cómo se siente la población de Estados Unidos en relación a la elección. El 67% está furioso o angustiado o con miedo en relación a las elecciones. Pero además, otro porcentaje igual de grande, no de 60, pero sí de 20 y pico, no tiene ninguna ilusión. Entonces, solo un 14% de la población considera que bienvenidas las elecciones. Qué dicha, voy a participar. Un 14, Fausto. ¿Ah? Y bueno, y si se ve que en estos momentos, si se reconstruye el colegio electoral, Trump estaría ganando con 300 y pico de votos por encima de Biden. Trump, además, es considerado por el 58% de los electores como un criminal. ¿Ah? Exactamente, pero no importa porque tiene el 47% de los votos, ¿verdad? O sea, Sí, sí, el contraste, yo decía el contraste de este tipo de situaciones. Desencanto y al mismo tiempo no tener más remedio o sentirse casi en la imposibilidad de detener que un criminal vuelva a ser pero es no solo presidente. desencanto, hay furia también. Sí, ¿Verdad? sí. O sea, es porque el desencanto genera algunas acciones, pero la furia del engaño, porque así dicen un porcentaje muy alto que se sienten, moviliza a la población en otra línea, ¿verdad? El desencanto la paraliza, pero la furia la activa negativamente. La activa, digamos que, bueno, sí, negativamente, pero lo triste del caso es que la furia se dirige a los dos candidatos. Ah, no, sí, a los dos. Los dos candidatos suscitan furor. Exactamente, exactamente.
Por eso algunos hasta dicen puede haber con otras características, por supuesto, una guerra civil en Estados Unidos, pero ese es otro programa, ¿verdad? En algún momento, ¿qué elementos podrían señalar que sí, que Estados Unidos está en tan nivel de partición que podría empezar a generarse una división, una guerra interna? Podría considerarse una casualidad fortuita que quienes se enfrenten en las urnas sean quienes se enfrentan, pero más bien no es una casualidad. Tal vez puede ser que se exprese ahí una situación más profunda de las figuras que están en contienda. Eso, Revela un rasgo estructural de la crisis de liderazgo. así es. Esa crisis es parte del cambio de la época. Se manifiesta en la falta de correspondencia entre las alternativas que se ofrecen y los inmensos desafíos que se tienen. Es decir, mientras más grandes son los problemas, menos aparecen capaces de enfrentarlos. Y no es un Bueno, problema solo de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es algo no, que claro. vemos reflejado en todos lados, en nuestro país, por ejemplo, muy claramente, y ya con soluciones en otros, como Bukele, que le explica a su pueblo otra línea por donde guiarse. Bueno, antes de analizar la situación actual, yo creo que vamos a necesitar regresar a los orígenes mismos del crepúsculo que estamos viviendo en los Estados Unidos. Primero, los Estados Unidos malgastó de una forma brutal el liderazgo hegemónico que tenía en 6 guerras catastróficas, con centenares de miles de muertos, crímenes de guerra, bombardeo de poblaciones civiles, destrucción de países, desestabilización de regiones. Y todas esas guerras Perdida. fueron perdidas y fracasadas. Que es una cosa que por Dios me dice que Cuando esto uno es las ve increíble. juntas, es que las fuimos viviendo por separado, pero cuando a la hora del análisis las juntas, decís a la Es, flauta. O sea, es ahí que, empezaron sus eh, verdaderos problemas es geopolíticos. que este, es que este hegemón no ha ganado ninguna guerra. Cada uno de los presidentes de la hegemonía unipolar comenzó guerras insensatas. Curiosamente, Trump ha sido el único presidente que no inició ninguna guerra. Bush padre fue la primera guerra del Golfo. Clinton lideró a la OTAN bombardeando durante 48 días a la población civil de Yugoslavia. Bush invadió Afganistán y también Irak, el siguiente Bush. Obama inició la guerra de Siria y bombardeó Libia. Por Dios. Esas guerras desastrosas y fallidas forman parte de los grandes antecedentes del crepúsculo. Bueno, la necesidad de un cambio, así como internamente a nivel internacional, fue anunciado con la crisis financiera de 2008. Pero bueno, la administración de Obama en esa época, con la Secretaría de Estado de Hillary Clinton, en vez de salir de la guerra de Afganistán y de Irak, las profundizó con masivo incremento de tropas. Con eso Obama se ganó el respaldo del complejo militar de los Estados Unidos. Yo nunca entendí cómo fue que se le concedió el Premio Nobel de la Paz, porque además asumió la responsabilidad de 2 guerras más, la de Siria y la de Libia. Bueno, Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos en 2015-16. Fue una brutal sorpresa, su figura política era francamente grotesca, lo más alejado imaginable de lo que llamaríamos políticamente correcto. Lo que decía, lo que proponía y las cosas que salieron a luz durante su campaña causaron estupor y rechazo en todo el mundo, por supuesto en los Estados Unidos. Bueno, vamos a recordar que se refirió a los migrantes mexicanos el mismo día en que se anunció como candidato, acusándolos de ser maleantes, traficantes de droga y violadores. Bueno, el eslogan más popularizado fue la promesa entonces de construir un muro para detenerlo. Y días previas, pero días antes de las elecciones apareció evidencia de conductas sexuales atroces contra las mujeres. Eso no afectó sus posibilidades electorales y ganó las elecciones. Pero, aparte a su aspecto caricatural, debe mirarse a Trump desde un punto de vista político más estructural.
La realidad es que Trump se posicionó con una visión de fondo que encontró un eco profundo sociológico, económico y cultural en una inmensa mayoría de votantes. Sus formas grotescas representaban también un estado de ánimo. Lo que vos decías, la furia. Su característica central desde el punto de vista político fue la consigna de campaña MAGA, Make America Great Again, es decir, devolver la grandeza de los Estados Unidos. Ese es el elemento marco de la visión política que repercutió en los votantes. Su idea fuerza. Los Estados Unidos habían perdido importancia en el mundo y Trump se ofrecía a restaurarla. Y esa visión correspondió con un sentimiento nacional poco percibido y hasta ese momento prácticamente inexplorado políticamente. Yo diría, y creo que en algún otro programa también lo sugerí, que Trump representa la primer conciencia política nacional del crepúsculo norteamericano y el primer esfuerzo por revertirlo, por loco y por irracional que aparezca. Con Con un todo, elemento más, Fausto, en sus políticas económicas y algunas de las sociales, una herramienta perfecta para el fuertísimo movimiento neoconservador norteamericano, ¿verdad? Y se dio una alianza perfecta. Movimiento conservador, neoconservador, que además utiliza las iglesias neopentecostales como sus misioneros en Estados Unidos y alrededor del mundo. ¿Cómo vamos con tiempo? Yo me distraje, perdón. sí, yo creo que esto sería un buen momento. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, recordándole que es un programa más de alto voltaje de los días miércoles, cadena radial costarricense y canal de YouTube. Mimi Prado, quien les habla, y Fausto Amador Irrieta. El tema de hoy, los desafíos de una época de cambio, las elecciones en Estados Unidos y reflejo de qué son. Fausto, habíamos quedado En cómo Trump representaba la primer conciencia política del crepúsculo norteamericano y el primer esfuerzo por revertirlo. Pero bueno, vos decías que además se mezcló y se combinó con otras tendencias, y de eso vamos a tratar de hablar ahora. Porque con todo y el rechazo que ha tenido Trump entre sus rivales en el Partido Demócrata, con todo y la condena masiva que han tenido sus políticas en la prensa dominante de Estados Unidos, la visión suya del empobrecimiento del peso de los Estados Unidos en el mundo se convirtió desde entonces en una visión política dominante, culturalmente hegemónica, cuya narrativa, en vez de disminuir después de su mandato, se consolidó en la administración de Biden. que la Y gente si lo hay veía claro. La clase media norteamericana había perdido todo su poder, ¿verdad? Y alguien les dice, tienen razón, ustedes perdieron poder y Estados Unidos perdió poder. ¿Le creen? es una especie de conciencia de un poder que se le salió de las manos y que necesitan consolidar. Ese poder se llama hegemonía mundial unilateral. Esa visión que cada vez se arraiga más es la antípoda misma de la globalización. Comprende que la apertura de mercado, los tratados de libre comercio, los compromisos comerciales y sobre todo el movimiento libre de capitales buscando eficiencia productiva con mejores salarios, han dejado desmanteladas las zonas industriales tradicionales de los Estados Unidos y propiciaron condiciones para que se fortalecieran otros países, especialmente China, pero no solamente, también India, Mira, y Asia, también otras políticas de Asia, Corea, Taiwán, hasta llegar a convertirse en potenciales rivales, mientras que los Estados Unidos iban perdiendo no solo su base industrial, sino que también disminuía el peso de su participación en la economía internacional. Ese era un hecho que correspondía con la realidad que vivía una inmensa base de votantes. Fue concomitante con un enorme debilitamiento de sindicatos, que habían sido la base electoral tradicional del Partido Demócrata.
Fue el componente sociológico que respaldó la base ideológica del recrudecimiento de la xenofobia racista, sobre todo contra las migraciones que fueron vistas como la llegada masiva de una competencia desleal en la lucha cada vez más difícil por puestos de trabajo de una base industrial desmantelada. Eso despertó un monstruo dormido en la sociología norteamericana, el racismo supremacista blanco. Y a eso se unieron todo tipo de ideologías reaccionarias. Y aquí voy, misóginas, antifeministas, contra el derecho al aborto, contra la enseñanza del pasado esclavista, contra la diversidad sexual. Y a esa coalición se sumó la nada despreciable fuerza del capital del neopentecostalismo protestante y sionista. Trump pudo congregar de una forma abierta por primera vez desde la guerra civil un bloque histórico reaccionario de ultraderecha, con una narrativa abiertamente racista. La forma en que lo hizo, el vocabulario que utilizó, el personaje grotesco que encarnó y sigue encarnando, no está en contradicción con el contenido, forma parte integral, es la forma que llena el contenido. ¿Te acordás? Trump es el, Trump Sí, es el monstruo norteamericano del crepúsculo. ¿te acordás que en uno de los programas hablamos de un artículo muy interesante que decía, ¿y si Trump era Dios? ¿Verdad? Porque encarnaba tanto la necesidad, ¿verdad? De esa parte del pueblo norteamericano, de salir adelante, triunfante, con un líder, le perdonan, si es Dios, le perdonan hasta sus pecados, porque Dios no peca. Trump es el monstruo norteamericano del crepúsculo y por eso sigue ahí. Y bueno, eso se une a otros fenómenos internacionales. Nosotros tenemos que recordar que el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tuvo lugar 6 meses después de la toma de posesión de Trump y se produjo bajo las mismas premisas de xenofobia antimigratoria. En ese proceso y sobre las mismas premisas, la extrema derecha europea también se reforzó al mismo tiempo y de forma concomitante, la socialdemocracia europea prácticamente desapareció, salvo en algunos países como España. Por eso, más allá de los aspectos caricaturales de Trump, por chocantes que sean, o a lo mejor precisamente porque son chocantes, debemos comprender que el acceso de Trump al poder de los Estados Unidos fue un momento precursor del cambio de época que estamos tratando de subrayar. A partir de la crisis de la hegemonía mundial unilateral de los Estados Unidos, Trump es su mejor expresión. Ese cambio viene revestido de un avance de la extrema derecha que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es importante incluso ver números en Estados Unidos. Un 25% se dice liberal, Fausto. Un 33%, que es importante, moderado, pero moderado tirando hacia la derecha. Y conservadores un 38%. Si juntamos ambos, tenemos un 70% de la población de centro derecha, derecha extrema en Estados Unidos. Y de hecho, desde la elección de Trump en el 2016, la extrema derecha de Estados Unidos ha tenido una concertada campaña de fortalecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa y en América Latina. Eso ocurrió también antes de la Segunda Guerra Mundial. Mussolini y Hitler y Franco, es una internacionalización concertada en ejes temáticos comunes. Su más conocido ideólogo, el de Trump, Steve Bannon, se trasladó a Europa y ha asesorado y asegurado Y a financiamiento Brasil, con Bolsonaro. a Brasil, Él se encargó exactamente, de y su, a Chile. exacto, su misión mesiánico totalmente y con los bolsillos llenos de dinero. Estrategia y dinero. Y sí, sí, claro, y las iglesias protestantes adelante y atrás de él. Ese fenómeno nos muestra uno de los rostros del cambio de época. Es un rostro feo, es un rostro gris, ¿eh? Es el rostro
Es el rostro del fascismo, del nazismo. Es otro de los monstruos que están ahí, de los que hablaba Gramsci. Y el mismo que habla Gramsci, muy Bueno, el parecido al mismo. que se defiende el status quo hegemónico de los Estados Unidos sobre la base de un reforzamiento, de un giro internacional político hacia la extrema derecha. Veamos las características, y eso es actuales de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se presentan como una sociedad con grandes brechas territoriales, desigualdad social, toda una serie de choques religiosos, culturales, educativos y raciales. Todas esas contradicciones se han terminado reflejando en lo que vos decías, una polarización política extrema. Nunca antes de la guerra civil en el 1860 la sociedad norteamericana se ha visto envuelta en un nivel tan estridente de contradicciones. Y esta crisis de cohesión nacional tiene un doble vector, un doble elemento de impulso. Su primer vector es de abajo hacia arriba, surge de los desencantos sociales en las entrañas mismas de la base social del país. Y desde ahí llega por la vía de procesos electorales locales y regionales hasta los vértices políticos más altos. Va de abajo hacia En los arriba. años 70 no avanzan los salarios de la clase media obrera de los Estados Unidos. Solo ese dato te señala dónde está la ira y el descontento. Desde Sí, 1970, en términos reales, en términos reales. los reales, claro. Ese es uno de los vectores. El otro va de arriba hacia abajo. Parte del seno de las élites gobernantes que se oponen a resolver las contradicciones con políticas públicas de ingresos mínimos, salud universal, educación, etcétera. Por eso alimentan y agudizan la crisis en vez de resolverla. Y entonces esa falta de cohesión social con esos dos vectores de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es una inmensa debilidad estructural que acentúa la crisis internacional del liderazgo. Aquí me voy a referir a Wilfredo Pareto. Odio tener esta pedantería, pero Pero, él es el teórico de la funcionalidad estructural de las élites gobernantes. Él dice que la salud de un sistema político depende altamente de la capacidad de recambio de sus élites. Cuando una estructura social deja de resolver las contradicciones sociales, los sistemas establecidos de renovación de sus élites permite que nuevos sectores ascendan al poder y respondan a las necesidades de cambio que han ido surgiendo. La democracia misma es eso. Son los sistemas electorales, tienen esa función de promover y facilitar procesos de recambio de las élites gobernantes para que por medio de instrumentos pacíficos se pueda reconstruir la cohesión social perdida, cambios estructurales sin recurrir a la violencia. De esa manera, cuando situaciones de crisis sistémica demandan giros de timón, los procesos de recambio en la dirección del Estado determinan la capacidad de adaptación política del país a necesidades que han aparecido con la crisis. Aquí llega el problema de la cohesión de los Estados Unidos. Y es que tiene dos grandes factores de rigidez en su estructura política e institucional. El primero es su sistema de dos partidos, demócrata y republicano, como únicos canales de selección de la dirección del país. Conforma una estructura muy rígida de acceso al poder, donde el mercado político electoral está sujeto a todo tipo de manipulaciones financieras que en vez de contrarrestarlas las han ido multiplicando. Ese es uno de los factores de rigidez y voy a poner un ejemplo. A todas luces, el gobierno de Biden tendría mucho interés en resolver la situación de los palestinos e imponer a Israel un alto al fuego, porque eso le resolvería los problemas en Oriente Medio y eso le permitiría concentrarse en su giro asiático. ¿Por qué no lo hace si le conviene tanto? Los principales analistas del país en esto son unánimes, todos. Se lo impide el lobby sionista, porque el capital del lobby sionista es decisivo para la selección de toda la línea de gobierno del país, desde abajo hasta arriba, desde las alcaldías, pasando por las legislaturas estatales, la gobernatura y llegando hasta las cámaras del Congreso y el Senado. Todas esas son influenciadas
por el lobby sionista. De forma que Biden no puede moverse en contra de los intereses de ese lobby. Y esa es una rigidez Todavía estructural acompañado del brutal. capital sionista, porque si no, no se Pues sí, entendería. el lobby es eso. El lobby es eso. El lobby es eso. El lobby es un sistema de apoyos financieros a candidatos que van desde el policía del pueblo, desde el sheriff del pueblo, hasta el presidente de la República. Eso es terrible, ¿verdad? Porque cuando las necesidades del país van en contradicción con los intereses de ese lobby, el país encuentra que está atrapado, que está rígido, que no se puede mover. Porque todos los políticos que forman su clase política están dependiendo de el respaldo de ese lobby. Ese es uno de los elementos de la rigidez estructural, que es agravada por los escasos márgenes de maniobra que ofrecen los grandes aparatos electorales de los partidos para la selección de su casta gobernante. Ese es uno de los factores de rigidez, pero hay otro, y es estructural. Hemos hablado muchas veces. Una vez establecida una distribución de la dupla de gobierno, gobierno-oposición, existe el sistema de filibusterismo, que obliga a que para cualquier cambio de políticas públicas se necesite un consenso del 60% de los representantes legislativos de todos los partidos. Eso es enorme, es insalvable. Es que algo así como que para cada cosa se necesita un voto ponderado, pues. Sí, claro, casi unánime. Eso aumenta todavía más la rigidez del sistema. Teniendo en cuenta esos factores, primero las divisiones políticas y la polarización reinante, y luego la rigidez de su sistema de toma de decisiones, veamos el bochornoso escenario de las próximas elecciones presidenciales. Claro, Y antes de no eso, vamos. señalar algo que vos siempre decís, que también es parte de los problemas, no de la rigidez, pero de los del sistema, que es la estructura de votación y de reconocimiento de votos que viene de la época colonial de los Estados Unidos y que hace que poblaciones con muy poca población y rural, su voto valga igual que el voto de las grandes ciudades, ¿verdad? Donde hay millones de votantes. Entonces, ganan los colegios electorales, no gana el voto popular. Eso es otra causa importante porque la división entre visión de mundo de las ciudades, de las costas de Estados Unidos y el centro del país es enorme. Entonces es otro factor en el que no se han logrado poner de acuerdo en mucho tiempo, ni lo van a hacer. Sí, eso le imprime esa rigidez. Hay rigideces que se mueven hacia la izquierda y hay rigideces que se mueven hacia la derecha. Y esta rigidez se mueve fuertemente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque le da un peso a la elección tanto a nivel de la presidencia como a nivel legislativo, le da un peso desproporcionado a los lugares de menor concentración poblacional. Porque como son elegidos por, por localidades y no por número de votantes, las localidades más pequeñas tienen un peso electoral mucho más fuerte que los grandes conglomerados urbanos. Y eso hace que en los lugares menos poblados, que son normalmente rurales, que son normalmente de un mayor atraso cultural, tengan un peso muy grande. O sea, es una rigidez que mueve al país hacia una estructura bastante conservadora. Sí, parece menor, pero es un problema estructural enorme. Es un problema enorme. El Partido Demócrata está amarrado a tener de candidato al presidente Biden. Y ya sabemos que hay muchos factores que lo hacen un candidato débil, comenzando por su edad y la percepción generalizada de su incapacidad para dirigir el país. El Partido Republicano está también ahí amarrado a tener a Trump como candidato, aunque esté acusado de 91 delitos graves
en 4 acusaciones civiles y un juicio penal que está por comenzar a finales de marzo en el Tribunal Supremo del Estado de New York. Pero hoy, el día de hoy, salió en la noticia hoy martes, salió la noticia de que el alto tribunal de los Estados Unidos, el constitucional, en voto unánime, le da derecho a participar en las elecciones y entonces tiene que revocar Georgia, ¿verdad? Era quien había sacado a Biden de su papeleta. No, no era Georgia. Arizona. No, tampoco Arizona, pero bueno, no importa. O Creo que sí también era Arizona. Arizona, bueno, que lo habían sacado de Eh, la papeleta, lo tienen que volver a integrar. O sea, ahí uno sospecha, porque uno sabía que ese alto tribunal, la sala máxima, la constitucional de Estados Unidos, tiene mayoría de votos de gente muy conservadora nombrada por Trump. Y sabíamos que iba a ganar, pero ganó todos los votos, también los votos demócratas. Entonces uno dice, seguramente era ilegal. Y empiezo uno a dudar y soy capaz de lanzar una hipótesis de que, de acuerdo a las encuestas, el único que se le puede enfrentar a Trump es Biden. Y que Biden, por ejemplo, Biden está 5 puntos abajo de Trump, pero si estuviera Nikki Haley de candidata, Biden estaría a 10, 12 puntos por debajo de ella. Entonces, que el candidato que más le conviene a los demócratas es Trump. Por lo tanto, Trump ha sido por la Corte habilitado en las elecciones, a pesar de bueno, tener todos esos juicios. bueno, esa es, diríamos, una hipótesis que le pone a los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos una motivación política y no jurídica a lo que dijeron. Es perfectamente posible, eso siempre Las ocurre. dos cosas, Sin, política y sin política. embargo, sin embargo, lo que está en el fondo de ese tema, del tema de habilitarlo, y fue por la principal razón por la que eso terminó siendo unánime, y es que un Estado determinado, primero, el propio mandato en la Constitución de los Estados Unidos no está totalmente claro, y segundo, lo que ellos discutieron es si ese mandato, digamos, le permite a cualquier Estado eliminar un candidato de la contienda. Pero Pues más allá, más allá de eso, el hecho mismo, aquí hay un elemento que hay que tomar en cuenta de la Corte Suprema, y es el tema de la paz social, lo que vos decías, la posibilidad de una guerra civil interna, porque el peso que está teniendo Trump es tan grande, tan fuerte, tan poderoso, que eliminarlo de la contienda por la vía judicial, no dejar que sea la vía electoral la que lo elimine, crearía una distorsión brutal del sistema, distorsión que podría perfectamente convertirse en algo inimaginable, ¿verdad? Ya vimos cómo el tipo fue capaz de intentar un golpe de Estado en su momento. Los Estados Unidos no están en condiciones en estos momentos de resolver un tema electoral por la vía judicial. Illinois y Colorado fueron los que eliminaron a Trump. A Colorado, Colorado. Colorado e Illinois, sí. Ya, ya. Perdón, pero es que se me quedó y creo que era importante aclarar Así es, así es, así es. diferente. Los nombres se nos saltan. Sí, lo que Bueno, estás diciendo es una verdad como un templo en relación a la parte jurídica del tema. y en estos momentos, con esta discusión, prácticamente llegamos al final, lo que nos permite posteriormente que hagamos un análisis ya propiamente dicho de lo que nos revelan sobre los Estados Unidos las últimas encuestas. Las encuestas que son muy, muy, usando tu palabra, reveladoras de cómo está Estados Unidos. Pero también tenemos en la mano un documento sin estudiar, pero que lo podemos estudiar esta semana para el programa entrante, que es
de los conservadores de cómo debe manejar el liderazgo y cómo debe gobernar el mandato, cómo debe ser el mandato para un líder. Es un proyecto de la Heritage Foundation en que da el programa de gobierno para el gobierno de Trump. Así que creo que eso es también muy rico para el análisis, Fausto. Correcto, es correcto. Así es. Entonces, con todos ustedes, ojalá nos sigan para el próximo programa y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.